el doloroso declive de Verónica Castro y la angustia silenciosa de Cristian Castro. La noticia comenzó como un simple rumor en redes sociales, un comentario aislado en un programa de espectáculos, una fotografía donde aparecía más delgada de lo habitual, una mirada cansada que no pasó desapercibida para sus seguidores más fieles. Pero con el paso de los días, la preocupación alrededor de Verónica Castro comenzó a crecer hasta convertirse en un tema que sacudió profundamente al mundo del entretenimiento latinoamericano. Durante décadas, Verónica fue sinónimo de elegancia, fortaleza y glamour. La mujer que conquistó la televisión mexicana con una sonrisa inolvidable y una presencia imposible de ignorar parecía invencible. Sin embargo, detrás de las cámaras y lejos de los reflectores, la realidad era muy distinta. Personas cercanas al artista comenzaron a notar un deterioro físico cada vez más evidente. Su energía ya no era la misma. Sus apariciones públicas se volvieron escasas, y cuando finalmente reaparecía frente a las cámaras, el público no tardaba en percibir señales alarmantes. Se veía agotada, comentaban algunos conductores de televisión. Ha perdido mucho peso, escribían usuarios en internet. Algo no está bien con Verónica, ¿ve? Repetían miles de seguidores con angustia. Pero nadie imaginaba hasta qué punto la situación había empeorado. En la intimidad de su hogar, lejos de la prensa y de los flashes, la actriz atravesaba uno de los momentos más difíciles de toda su vida. Su cuerpo comenzaba a mostrar signos severos de agotamiento. El cansancio físico se acumulaba día tras día. Dormir ya no le devolvía la energía. Comer se había convertido en una rutina complicada. Y las constantes molestias físicas empezaban a afectar incluso sus actividades más simples. Lo más doloroso era que quienes estaban a su alrededor podían ver claramente cómo la mujer fuerte y elegante que durante años dominó la televisión mexicana empezaba a apagarse lentamente. Entre todas las personas afectadas por esta situación, nadie sufría tanto como su hijo, Cristian Castro. El cantante, conocido por su personalidad intensa y emocional, comenzó a vivir días de profunda angustia al ver el deterioro de su madre. Fuentes cercanas aseguran que Cristian no podía ocultar el dolor que sentía cada vez que visitaba a Verónica y notaba que su estado físico empeoraba. Según allegados, hubo momentos en los que el artista rompió en llanto al verla extremadamente débil. Me duele verla así, habría confesado en privado a personas de confianza. Para Cristian, su madre siempre fue mucho más que una celebridad. Fue la mujer que luchó contra todo para sacarlo adelante. La figura que enfrentó críticas, sacrificios y enormes presiones para proteger a sus hijos, mientras construía una de las carreras más exitosas de México. Por eso, verla ahora frágil y agotada, se convirtió en una herida emocional devastadora. Las alarmas comenzaron a encenderse con más fuerza cuando Verónica decidió cancelar varias reuniones privadas y rechazar invitaciones que antes jamás habría ignorado. Productores de televisión que intentaron contactarla recibieron respuestas ambiguas. Algunos miembros de su círculo más cercano comenzaron a evitar preguntas relacionadas con su salud. Y mientras el silencio crecía, también lo hacían los rumores. En redes sociales aparecieron cientos de especulaciones. Algunos afirmaban que la actriz sufría un severo desgaste físico provocado por el estrés acumulado de los últimos años. Otros aseguraban que atravesaba problemas emocionales profundos. También surgieron versiones que hablaban de una depresión silenciosa, derivada del aislamiento y la presión mediática. Nada estaba confirmado oficialmente, pero las imágenes hablaban por sí solas. Quienes habían seguido la carrera de Verónica durante décadas no podían creer el cambio tan drástico en tan poco tiempo. Su rostro lucía más cansado. Su mirada parecía triste. Incluso su manera de caminar despertaba preocupación. El deterioro físico empezó a convertirse en tema recurrente en programas de espectáculos mexicanos y latinoamericanos. Se le nota muy debilitada, comentaban algunos periodistas. Verónica ya no es la misma, afirmaban otros con evidente tristeza. Mientras tanto, Cristian Castro intentaba mantenerse fuerte públicamente. Continuaba con compromisos profesionales, entrevistas y presentaciones musicales, pero quienes lo conocían aseguraban que emocionalmente estaba destruido. Cada llamada telefónica de su madre le generaba ansiedad. Cada mensaje podía traer malas noticias. Cada visita se convertía en una experiencia dolorosa. Según personas cercanas al cantante, Cristian empezó a reorganizar parte de su agenda para pasar más tiempo junto a Verónica. El miedo a perderla comenzaba a perseguirlo constantemente. Y es que, aunque la artista trataba de mostrarse serena frente a su familia, había días particularmente difíciles. Había mañanas en las que apenas tenía fuerzas para levantarse, jornadas completas donde prefería permanecer aislada, momentos donde el agotamiento físico era tan evidente que incluso caminar dentro de casa resultaba complicado. El entorno de Verónica comenzó a preocuparse seriamente. Algunos amigos históricos de la actriz intentaron visitarla,
pero en varias ocasiones ella prefirió evitar encuentros. No quería que la vieran vulnerable. No quería mostrar una imagen diferente a la mujer fuerte que el público había admirado durante tantos años. Sin embargo, esconder el deterioro era cada vez más difícil. Las fotografías recientes difundidas en medios y redes sociales provocaron una oleada de comentarios llenos de preocupación. Miles de seguidores expresaron tristeza al verla tan distinta a la estrella ya llena de energía que durante décadas iluminó la televisión. Muchos recordaron entonces los sacrificios que marcaron su vida, porque detrás de la fama, Verónica Castro vivió años extremadamente duros. Desde muy joven, tuvo que enfrentarse sola a enormes responsabilidades. Construyó su carrera prácticamente desde cero. Trabajó sin descanso durante décadas. Participó en telenovelas, programas de televisión, películas, teatro y música, convirtiéndose en una de las figuras más importantes del espectáculo latinoamericano. Pero el precio del éxito fue enorme. Las largas jornadas de trabajo, la presión constante, los escándalos mediáticos y las exigencias de la fama terminaron dejando huellas profundas tanto físicas como emocionales. Personas cercanas aseguran que en los últimos años, la actriz acumuló un agotamiento silencioso que poco a poco comenzó a afectar seriamente su salud. Aunque trataba de mantenerse activa y positiva, su cuerpo ya no respondía igual. El paso del tiempo, sumado al desgaste emocional, empezó a reflejarse de manera preocupante. Y Cristian lo veía todo. Cada gesto de cansancio de su madre le partía el corazón. Cada vez que ella intentaba disimular el dolor, él entendía perfectamente que la situación era más grave de lo que quería admitir. En privado, el cantante habría expresado su enorme temor de que la salud de Verónica siguiera deteriorándose rápidamente. Incluso algunos allegados aseguran que Cristian comenzó a sentirse emocionalmente sobrepasado por la situación. Está muy afectado, comentó supuestamente una fuente cercana. No soporta verla sufrir. La relación entre madre e hijo siempre fue intensa y profundamente emocional. A pesar de las polémicas y rumores que rodearon a la familia durante años, Cristian nunca dejó de considerar a Verónica como el gran pilar de su vida. Por eso, enfrentar la posibilidad de perderla lentamente comenzó a destruirlo por dentro. Mientras tanto, la incertidumbre seguía creciendo entre los admiradores de la actriz. Cada nueva aparición pública generaba cientos de comentarios. Cada fotografía era analizada minuciosamente. Cada silencio alimentaba aún más la preocupación colectiva. En algunos programas de espectáculos llegaron incluso a afirmar que el estado físico del artista era más delicado de lo que muchos imaginaban. Sin embargo, la familia evitaba dar declaraciones contundentes. El hermetismo aumentaba el misterio. Y en medio de todo, Verónica intentaba mantenerse fuerte frente a sus seres queridos. Sonreía cuando podía, trataba de tranquilizar a Cristian. Le decía que no debía preocuparse demasiado. Pero el cantante parecía incapaz de ignorar la realidad. Había noches enteras donde apenas podía dormir pensando en ella. El miedo lo consumía lentamente. Quienes trabajaban cerca del intérprete de Azul comenzaron a notar cambios importantes en su comportamiento. Más silencioso, más sensible, más emocional que nunca. Incluso en algunas entrevistas recientes se le vio visiblemente afectado al mencionar a su madre. Aunque intentaba evitar detalles, sus ojos reflejaban una enorme tristeza. Y es que detrás del artista exitoso, existía un hijo existía un hijo completamente devastado al ver cómo la mujer más importante de su vida perdía fuerzas día tras día. La situación se volvió aún más dolorosa cuando algunos rumores en Internet comenzaron a exagerar el verdadero estado de Verónica, generando una ola de desinformación que afectó profundamente a la familia. Cristian, según versiones cercanas, se enfureció al ver titulares sensacionalistas que aprovechaban el delicado momento de su madre para generar impacto mediático. Pero al mismo tiempo, el cantante comprendía que la preocupación del público era genuina. Después de todo, Verónica Castro no era solo una celebridad. Era un símbolo de generaciones enteras. Millones de personas crecieron viendo sus telenovelas, escuchando sus canciones y admirando su enorme talento. Para muchos latinoamericanos, ella representaba una época dorada de la televisión. Por eso, la idea de verla debilitada resultaba emocionalmente devastadora para sus seguidores. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo, oraciones y muestras de cariño hacia la actriz. Fuerza, Verónica. México te ama. No estás sola. Recupérate pronto, reina. Mientras esos mensajes inundaban Internet, dentro del entorno familiar la preocupación continuaba aumentando. Había días mejores que otros, momentos donde Verónica parecía recuperar algo de ánimo, pero también existían jornadas extremadamente difíciles en las que el cansancio físico se hacía imposible de ocultar, y Cristian permanecía a su lado intentando darle fuerza.
Según personas cercanas, el cantante empezó a valorar más que nunca cada conversación con su madre, cada abrazo, cada comida compartida, cada instante juntos, porque en el fondo sabía que estaba atravesando uno de los capítulos más dolorosos de su vida. El temor a una tragedia mayor comenzaba a instalarse silenciosamente en el corazón de toda la familia. Y aunque todavía existía esperanza, nadie podía negar que el deterioro físico de Verónica Castro se había convertido en una realidad imposible de ignorar. La mujer que durante décadas fue sinónimo de brillo, elegancia y fortaleza, ahora enfrentaba una batalla profundamente dolorosa lejos de los escenarios. Una batalla que estaba destruyendo emocionalmente a su hijo Cristian Castro. Las lágrimas ocultas de Cristian Castro, mientras la salud de Verónica Castro continúa deteriorándose. Las semanas pasaban lentamente dentro de la residencia de Verónica Castro, pero para su familia, el tiempo parecía haberse detenido por completo. El ambiente había cambiado de manera radical. La casa, que durante décadas estuvo llena de risas, música, reuniones familiares y conversaciones interminables, ahora se encontraba envuelta en un silencio inquietante, un silencio que dolía. Cada rincón parecía reflejar el cansancio físico y emocional que atravesaba la legendaria actriz mexicana. Incluso las personas que trabajaban cerca de ella comenzaron a notar que la situación ya no era simplemente una etapa pasajera de agotamiento. Algo mucho más serio estaba ocurriendo. Según allegados cercanos, Verónica empezó a sufrir episodios de debilidad extrema que la obligaban a permanecer largos periodos descansando. Había días enteros donde apenas tenía energía para conversar. El agotamiento físico se reflejaba en cada movimiento, en cada mirada y en cada gesto. Para quienes crecieron admirando a la mujer fuerte, elegante e imponente de la televisión mexicana, la transformación resultaba desgarradora. Pero nadie estaba viviendo este dolor con tanta intensidad como Cristian Castro. El cantante había comenzado a cancelar discretamente algunas reuniones privadas y modificar parte de sus compromisos profesionales para permanecer más tiempo junto a su madre. Aunque públicamente intentaba mostrarse tranquilo, en privado la situación lo estaba destruyendo emocionalmente. Fuentes cercanas aseguran que Cristian pasó varias noches prácticamente sin dormir, pendiente de cualquier cambio en el estado de salud de Verónica. Cada llamada inesperada lo llenaba de miedo. Cada mensaje lo hacía temer lo peor. Está devastado, habría comentado una persona cercana al artista. No quiere separarse de ella ni un solo instante. La angustia comenzó a afectar incluso el estado emocional del cantante. Algunos amigos notaron que Cristian se encontraba más sensible que nunca. Había momentos donde intentaba sonreír y aparentar normalidad, pero bastaba mencionar a su madre para que su voz cambiara completamente. El miedo a perderla comenzaba a consumirlo. En medio de aquella difícil situación, Verónica hacía enormes esfuerzos por no preocupar todavía más a sus hijos. A pesar de su evidente deterioro físico, intentaba tranquilizarlos constantemente. «No es nada grave», repetía algunas veces. «Voy a estar bien». Pero Cristian ya no podía convencerse con esas palabras. Él veía la realidad con sus propios ojos. Veía cómo el cuerpo de su madre se debilitaba lentamente. Veía el cansancio permanente reflejado en su rostro. Veía cómo aquella mujer llena de energía comenzaba a apagarse poco a poco, y cada día que pasaba le resultaba más difícil soportarlo. Según versiones cercanas, hubo una noche particularmente dolorosa que marcó profundamente al cantante. Verónica habría sufrido un episodio severo de agotamiento físico que alarmó a toda la familia. Aunque la situación logró estabilizarse horas después, el susto dejó emocionalmente destrozado a Cristian. Esa madrugada, cuentan allegados, el artista rompió en llanto. No podía aceptar la idea de que la mujer que siempre lo protegió estuviera atravesando un momento tan delicado. Para Cristian, Verónica no era solamente una madre famosa, era su refugio emocional, la figura que estuvo presente en los momentos más importantes y difíciles de su vida. Por eso, verla vulnerable se había convertido en una experiencia insoportable. Mientras tanto, la preocupación pública seguía creciendo. Las redes sociales continuaban llenándose de rumores, especulaciones y mensajes alarmantes sobre el estado de salud de la actriz. Algunos programas de espectáculos comenzaron incluso a debatir sobre el verdadero alcance del deterioro físico que atravesaba Verónica. Muchos seguidores aseguraban sentirse impactados tras ver sus últimas imágenes. Se ve muy frágil. Está demasiado delgada. Ojalá se recupere pronto. Los comentarios inundaban internet diariamente. Sin embargo, el entorno de la actriz seguía manejando la situación con enorme discreción. Nadie quería generar pánico. Nadie quería exponer completamente el sufrimiento que estaba viviendo la familia. Pero ocultar la realidad se volvía cada vez más complicado. Las personas más cercanas a Verónica comenzaron a notar cambios emocionales profundos en ella. Aunque intentaba mantener la serenidad,
Había momentos donde la tristeza parecía apoderarse completamente de su ánimo. A veces permanecía largos periodos en silencio. Otras veces simplemente observaba fotografías antiguas. Recordaba momentos felices junto a sus hijos, sus nietos y las épocas más exitosas de su carrera, y entonces las lágrimas aparecían discretamente. El paso del tiempo comenzaba a pesarle profundamente. Verónica entendía perfectamente que su cuerpo ya no respondía como antes. La energía que durante décadas la convirtió en una de las mujeres más admiradas de la televisión latinoamericana parecía desvanecerse lentamente. Eso la llenaba de dolor, porque para alguien acostumbrado a trabajar toda su vida, aceptar las limitaciones físicas resultaba emocionalmente devastador. Mientras tanto, Cristian Castro intentaba convertirse en el principal apoyo emocional de su madre. La acompañaba durante largas conversaciones. Intentaba hacerla reír recordando anécdotas familiares. Le hablaba de música, de recuerdos felices y de momentos especiales que habían vivido juntos. Pero incluso en esos instantes, el cantante no podía ocultar completamente su tristeza. Había veces donde simplemente se alejaba unos minutos para llorar en silencio. Personas cercanas afirman que Cristian comenzó a experimentar una enorme desesperación al sentirse incapaz de aliviar realmente el sufrimiento de Verónica, y esa impotencia comenzó a afectarlo profundamente. Algunos miembros del entorno familiar empezaron incluso a preocuparse también por el estado emocional del cantante. El desgaste psicológico que estaba atravesando era evidente. Había perdido tranquilidad, se mostraba ansioso constantemente. Vivía pendiente de cualquier señal relacionada con la salud de su madre. Todo su mundo emocional giraba ahora alrededor de ella. En medio de aquella tormenta emocional, aparecieron también viejos recuerdos dolorosos que Verónica había intentado dejar atrás durante años. Los sacrificios que hizo como madre soltera. Las críticas constantes de la prensa. Los escándalos mediáticos que marcaron distintas etapas de su vida. Las decepciones personales. Las traiciones dentro del mundo del espectáculo. Todo parecía regresar de golpe, mientras atravesaba uno de los momentos más vulnerables de su existencia. Según personas cercanas, hubo ocasiones donde Verónica confesó sentirse agotada, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Estoy cansada, habría dicho en privado. Aquellas palabras impactaron profundamente a Cristian, porque detrás de esa frase aparentemente simple, él podía sentir todo el peso emocional acumulado durante décadas. El cantante comenzó entonces a recordar todo lo que su madre había soportado a lo largo de su vida. Recordó las interminables jornadas de trabajo cuando él era apenas un niño. Recordó cómo Verónica luchó para proteger a sus hijos mientras enfrentaba la enorme presión de la fama. Y comprender todo aquello hizo todavía más dolorosa la situación actual. Para Cristian, resultaba injusto que una mujer que había dado tanto a los demás estuviera sufriendo de esa manera. Las semanas siguientes se volvieron emocionalmente agotadoras para toda la familia. Aunque algunos días parecían más tranquilos, el deterioro físico de Verónica seguía siendo evidente. Ya no tenía la misma fuerza para mantenerse activa. Las salidas públicas prácticamente desaparecieron. Las reuniones sociales quedaron suspendidas. La actriz prefería permanecer en la intimidad de su hogar, lejos de las cámaras y de las preguntas incómodas. Pero incluso encerrada en su mundo privado, no podía escapar de la preocupación constante que rodeaba su estado de salud. Cada nuevo rumor en Internet llegaba inevitablemente hasta la familia. Cada especulación generaba tensión emocional. Cristian comenzó incluso a molestarse profundamente con ciertos medios de comunicación que difundían información exagerada o alarmista. Sentía que estaban aprovechándose del sufrimiento de su madre. Sin embargo, también sabía que la gente estaba preocupada porque Verónica Castro representaba algo muy importante para millones de personas. Ella era parte de la historia emocional de América Latina. Sus telenovelas marcaron generaciones enteras. Sus programas acompañaron a millones de familias. Su voz, su sonrisa y su presencia se convirtieron en símbolos imborrables de la cultura popular mexicana. Por eso, la posibilidad de verla deteriorarse causaba una tristeza colectiva enorme. Mientras tanto, dentro de casa, Cristian intentaba aferrarse a cualquier pequeña señal positiva. Una conversación donde su madre sonreía un poco más. Un día donde parecía tener más energía. Un momento donde lograba comer mejor. Cualquier mínima mejora le devolvía algo de esperanza. Pero luego llegaban nuevamente los días difíciles. Días donde Verónica apenas tenía fuerzas. Días donde el cansancio físico era evidente. Días donde la tristeza parecía llenar completamente el ambiente familiar. Y en esos momentos, Cristian sentía que el miedo volvía a apoderarse de él. Porque aunque intentaba mantenerse fuerte, en el fondo sabía que estaba enfrentando una situación extremadamente delicada. El dolor emocional comenzó a transformarse en una carga insoportable.
Según allegados, hubo ocasiones donde el cantante simplemente abrazaba a su madre en silencio, incapaz de encontrar palabras suficientes para expresar todo lo que sentía. Porque cuando alguien ama profundamente, existe un tipo de sufrimiento imposible de explicar. Y Cristian Castro estaba viviendo precisamente ese dolor. El dolor de ver cómo la persona más importante de su vida se debilitaba lentamente frente a sus ojos, sin poder detener el tiempo, sin poder cambiar la realidad, sin poder evitar el miedo que crecía día tras día dentro de su corazón. El momento más doloroso para la familia de Verónica Castro. Después de semanas marcadas por la angustia, el miedo y la incertidumbre, la familia de Verónica Castro comprendió finalmente que la situación era mucho más delicada de lo que habían querido aceptar al principio. El deterioro físico de la actriz seguía avanzando lentamente. Aunque algunos días parecía recuperar algo de energía, el cansancio regresaba con más fuerza. Su círculo más cercano comenzó entonces a enfocarse en algo mucho más importante que las cámaras o los rumores: acompañarla, protegerla y hacerla sentir amada en cada momento. En medio de ese difícil panorama, Cristian Castro tomó una decisión que sorprendió a muchos de sus allegados. El cantante redujo varios compromisos personales para pasar más tiempo junto a su madre. Ya no quería perder ni un solo instante con ella. Las largas conversaciones entre ambos comenzaron a convertirse en el refugio emocional de la familia. Cristian intentaba hacerla reír recordando anécdotas del pasado, mientras Verónica trataba de mostrarse fuerte para no verlo sufrir. Pero había momentos donde las emociones simplemente desbordaban todo. Una noche, según personas cercanas, Cristian abrazó a su madre y rompió en llanto al verla tan debilitada. Verónica, conmovida, solo le pidió tranquilidad. «No tengas miedo. Todavía sigo aquí», habría susurrado. Aquellas palabras marcaron profundamente al cantante, porque entendió que, más allá del deterioro físico, su madre seguía luchando con la misma fortaleza que la convirtió durante décadas en una de las mujeres más admiradas de México. Con el paso de los días, el ambiente dentro de la familia comenzó a cambiar. El miedo seguía presente, pero también apareció algo más fuerte: la unión. Los hijos, familiares y personas más cercanas a Verónica decidieron rodearla de cariño y tranquilidad. Querían que se sintiera acompañada, lejos del ruido de Internet y de las especulaciones mediáticas que tanto daño habían causado. Mientras tanto, millones de seguidores continuaban enviándole mensajes de apoyo en redes sociales. «Fuerza, Verónica. México está contigo. Eres una leyenda. No dejes de luchar». Aquellas muestras de cariño emocionaron profundamente a la actriz, porque después de toda una vida entregada al público, entendió que la gente seguía viéndola con el mismo amor de siempre. Y aunque la preocupación por su salud no desapareció completamente, la familia comenzó a vivir cada día con una mentalidad diferente. Valorar el presente. Cristian, especialmente, aprendió algo que cambiaría su manera de ver la vida para siempre. Comprendió que la fama, el dinero y el éxito no significaban nada frente a la posibilidad de perder a la persona que más amaba. Por eso decidió permanecer cerca de su madre, apoyándola emocionalmente y acompañándola en cada paso de esta difícil etapa. La historia de Verónica Castro terminó convirtiéndose no solo en una noticia que conmovió al espectáculo latinoamericano, sino también en un recordatorio profundamente humano sobre la fragilidad de la vida, el paso del tiempo y el enorme valor de la familia. Porque detrás de la estrella, de la diva y del ícono de televisión, seguía existiendo una madre rodeada por el amor de sus hijos. Y detrás del cantante famoso, seguía existiendo un hijo devastado por el dolor de ver sufrir a su madre. Un dolor silencioso que cambió para siempre el corazón de Cristian Castro.